Raúl dijo, no, yo no tengo nada preparado para... Agustín. Buenas tardes. Vamos a continuar con el estudio de los reyes. Y seguimos estudiando la historia de Saúl y David. Y dice la Biblia que a pesar de que Saúl atacaba a David, David seguía siendo siempre prudente y siempre prudente en todos sus actos pero al rey Saúl no le convencía, no le convenía que fuera prudente porque sabía que estaba perdiendo cada vez más el poder del reinado. Porque cada vez más Israel quería a David. Y en primera de Samuel, el capítulo 18, yo le voy a dar lectura a este capítulo porque está muy interesante. Primeramente, el capítulo 18, versículos 1 al 5, dice el pacto de Jonathan y David. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, o sea, David, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco, su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció versículo 6, dice, aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo, de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David porque cuanto Jehová estaba con él y se había
apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo a Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David, diciéndole: he aquí, el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sí, pues, yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, me pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David, se fue con su gente, mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Acá vemos que muchas veces la envidia de las personas o el querer ser más que el otro nos lleva a cometer errores, como el rey Saúl. El rey Saúl creía que él iba a mandar a David, y a David lo iban a matar los filisteos, o sea, lo iban a matar los enemigos de Saúl, los enemigos del reino. Sin embargo, no tenía en cuenta que Jehová, nuestro Dios, estaba con David, y que David nunca iba a ser vencido hasta que Dios no lo quisiera.
Esto nos hace pensar un poco de que muchas veces el egoísmo hacia otras personas nos lleva por mal camino. El egoísmo, el querer tener más que el otro, que muchas veces el ser humano sí tiene eso. Si fulano tiene 2 casas, yo quiero tener 5. Si tiene un auto 0 kilómetros, yo quiero tener 2. Todo siempre que el ser humano busque ser mejor que el otro, va a ser peor. Porque a Dios no le gusta eso. A Dios le gusta que uno sea sencillo. A Dios le gusta que uno sea hermano del otro. Inclusive hermano del enemigo. Amigo del enemigo. Ustedes saben que en la humanidad no hay, digo, no tendría que haber enemigos. Sin embargo, los tenemos. Todos nosotros tenemos enemigos. Todos nosotros tenemos gente que nos mira mal, que no nos quiere. Pero yo siempre tengo un dicho. A mí no me importa que no me quieran. Yo me quiero. A mí no me importa. No voy a ir a decirle a una persona que cometió un error o que hizo algo contra mí. No. ¿Saben? Dios lo está mirando. Dios lo lleva a su conocimiento y es el que va a castigar a aquella persona que habla mal o que dice, no, pero mira, es un inservible. No hay ninguno inservible. Somos todos tenemos una misión, todos. No importa, desde el más chiquitito hasta el más grande. Desde los borregos de 3 años, de 4 años, tienen una misión y es hacernos felices. Tienen la misión de hacernos, de alegrarnos la vida. Y muchas veces nosotros no lo vemos a eso. Porque en vez de tratarlos con cariño, los tratamos con malos tratos, con cara mala, pero si nos ponemos a analizar, yo a veces lo analizo porque yo soy uno de ellos. Yo soy uno de los que muchas veces no me gustan muchas cosas y no les doy importancia, vas a ver. Pero acá la Biblia nos demuestra en este capítulo y en casi todos los capítulos del libro de Reyes, y sigo con los Reyes, es el libro de Samuel. En casi todos los capítulos nos muestra que debemos ser humildes, que no debemos ser soberbios, que no tenemos que ser ese yo. Yo soy yo. No. Lo digo por experiencia. Yo soy yo. Y muchas veces cometo errores, meto la pata. Por no decir todas las veces. Pero estudiando la palabra de Dios, uno empieza a transitar un camino que es más difícil. Porque tiene que dejar el ego, tiene que dejar el yo. Es muy difícil. Para uno que ha caminado toda la vida en yo soy yo, que ha andado toda la vida en lo mismo. Pero debemos analizarlo y debemos tener la constancia de estudiar a fondo lo que nos quiere decir el Señor. Miren, lo que hizo Saúl queriendo matar a David. Él no lo quería matar. Él quería que el otro lo matara.
Él mandaba a David para que el otro lo matara. Pero, ¿por qué? Porque él quería que muriera. Quería que muriera porque sabía que David iba a quedar con el reino. Y en unos capítulos más adelante también dice que Saúl lo que quería que cuando él muriera quedara el hijo, como correspondía. Jonathan era el heredero, digamos. Pero Dios no quería eso. Dios quería que David fuera el rey. Y muchas veces nosotros buscamos de mejorar o de ser mejores que otros, incluso en las congregaciones. Las congregaciones tienen eso, que queremos, bueno, yo quiero ser pastor, pero para ser pastor hay que estudiar. Para ser pastor hay que estar todos los días estudiando. Y después que es pastor, también seguir estudiando. Yo quiero ser predicador, pero hay que estudiar. Hay que seguir estudiando. Y en las congregaciones pasa de que vemos al otro que está llevando la palabra, que está analizando lo que es la Biblia. Y decimos, pero ¿y cómo? Ayer, ¿vos sabés lo que era ayer? Y ahora lo que soy. Eso es la envidia que tenemos cada uno de nosotros. La envidia del otro, que sabe más que nosotros. Pero no es que sepa más. Es más audaz. Tiene mejor retención de inteligencia. Pero el mundo tiene que ser igual. Nosotros, que somos los cristianos, nosotros que somos elegidos de Dios para llevar la palabra, porque hablamos, yo siempre digo, yo no soy el que habla. A mí el Espíritu me hace hablar estas cosas, me hace decir estas cosas que yo no las quiero decir. A mí no me gusta lesionar a nadie, nunca me gustó. A mí siempre me gustó eso de, son iguales a mí. Sea del color, del carisma que tenga, de la creencia que tenga, de la idiosincrasia, no me importa. Es igual a mí. Es un ser humano que vino al mundo. ¿Por qué vino al mundo? Porque Dios lo trajo. Dios trajo a la humanidad para bien y para mal. A Saúl lo puso como príncipe, después lo puso como rey. Y miren ahora en este capítulo de Samuel, dice que en el versículo 10 del capítulo 18 dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa y David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano para matar a David. Pero anteriormente Saúl lo había traído de la casa de la casa de David, de una casa de pobre, porque David era un pastor de ovejas, y lo tenía como un príncipe en la casa. Lo adoraba a David. Pero cuando se dio cuenta que David, con la prudencia que él tenía, como él tenía mejor idiosincrasia o era mejor visto por Dios que él, se enojó y quiso
matarlo. Lo mismo pasa cuando nosotros estudiamos, porque estudiamos y por ahí nos dan una oportunidad y el que está al costado o el que ha venido con nosotros, que ha andado con nosotros. Pero ¿cómo hiciste vos? ¿Qué hiciste? ¿Qué le dijiste al maestro o al profesor para que te pusiera delante de todos? Sin darse cuenta que no es ni el profesor, ni el maestro, ni uno mismo, sino que es Dios el que nos pone, Dios el que nos dice, Dios el que nos guía para que podamos nosotros llevar o leer, simplemente leer la Biblia frente a la congregación. Lo único que hacemos es leer, lo único que hacemos es comunicar lo que dice la palabra de Dios. Si estaría mal Saúl, que le ofreció a la hija, a David, pero no para que David fuera el yerno, porque él no tenía intención de que David fuera el yerno, él tenía intención de que David muriera. Y la única forma de hacerlo morir, de matarlo, era poniéndolo al frente de todo el pueblo, al frente de todas las guerras, porque todas las batallas, David iba al frente, tenía que ir al frente, por orden del rey, y después siendo el yerno del rey, bueno, le correspondía. Pero, miren, dice el versículo 17 dice, entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré a Merab, mi hija, mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. ¿Cuál era el amor que le tenía a Saúl? Ninguno. No lo quería. De mañana, bueno, vos casate con mi hija que yo te mando a matar. Porque era lo que él hacía. Le decía, bueno, mira, vos vas a ser mi yerno con mi hija mayor. ¿Ah? Bueno, como la hija mayor se casó con otro, y la hija menor de Saúl lo quería David, dijo, bueno, con esta no lo puedo matar. Lo voy a mandar a matar, pero con Mical, que era la hija menor. Nunca pudo Saúl contra el poder de Jehová. Porque no era que los filisteos no pudieran matar a David. Era que Jehová luchaba por David y para David. Como lucha para nosotros. Nosotros le pedimos a Dios en oración y siempre nos contesta. Muchas veces decimos, pero ¿por qué me hizo esto? ¿Qué hice yo? ¿Por qué me quitó lo que yo quería? ¿Por qué no me dio esa esperanza que yo tenía de que ese ser querido quedara conmigo? ¿Saben qué? Una experiencia, una forma de Dios de decirle,
usted crea en mí. Dios sabe lo que hace y sabe hasta dónde nos va a llevar. Muchas veces decimos, se fue una persona joven, y nosotros ya tenemos los años nuestros. ¿Por qué estamos acá? Ninguno de nosotros sabe por qué. Dice Eclesiastés, hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para endechar, hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar. Yo siempre hago esta pregunta, ¿alguien de ustedes pidió para nacer? No, nadie. ¿Alguien está pidiendo para morir? Tampoco. Ya que Dios nos dio esta vida, queremos seguirla hasta cumplir los 100 años. Imposible, pero bueno. Nada es imposible. Hace unos días una anciana de 102 años hizo unas décimas criollas, dedicándoselas a un médico. 102 años. Una anciana. Unas décimas. Las décimas son poemas que se hacen espontáneamente. Eso. Una payada. Es que los payadores esos que agarran la guitarra y cantan así Esto hizo la señora esa, con 102 años. Nosotros nos quejamos porque nos duele la punta del dedo, ¿no? Y hay gente que no tiene para comer. Usted los ve y son felices. ¿Por qué? Porque tienen ese don de ser, de creer en que hay siempre un ser supremo que lo lleva por el mundo, que le da o que le quita. Cuando le quita para bien, y cuando le da también. Si a usted Dios le quita algo, dele gracias a Dios. Si Dios le da, dele gracias a Dios. Ahora, agradezca siempre. Muchas veces nos ponemos mal porque no tenemos 10 pesos. No tenemos 10 pesos en el bolsillo. Entonces, ¿qué hago? Me muero de hambre porque me faltan 10 pesos. Sin embargo, aunque le falten esos 10 pesos, usted para comer tiene. No tendrá para comprar un auto, pero para comer tiene. Pero lo primero que hacemos cuando nos faltó algo, ¿de dónde está Dios? Solo quiero buscar y no lo encuentro. ¿Dónde está? Mirá las condiciones que estoy. Ya, sí, pero tenés casa, sí, pero casa, ¿y qué hago con la casa? No tengo plata. No. Bueno, el otro día, yo qué sé, tiene 500 pesos, sí. Gracias, señor. Ustedes saben que tengo 500 pesos en el bolsillo. Ahora sí, yo creo en Dios. Ahora creo en Dios. Cuando viene una enfermedad, ¿dónde está Dios? Que estamos enfermos, que no podemos. Otra vez vamos contra Dios. Pero cuando Dios nos levanta, nos vuelve a hacer caminar, ahí le damos gracias a Dios. No tenemos que ser así. La humanidad tiene que darse cuenta que ande mal o ande bien, Dios es el que lo manda a andar de cierta manera. Dios es el que nos dice cómo tenemos que andar. Nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces decimos, pero yo no oigo la palabra de Dios. Yo no sé, a mí nunca me habló. Porque Dios no habla. Dios le ordena en silencio. Usted no va a sentir la voz de Dios en
gritarle, che, vení, esperá, quédate bien, andá bien, ¿no? Dios está en nosotros, Dios está en nuestro corazón, Dios está en nuestro espíritu de ser. Dios siempre va a estar con nosotros, en las malas y en las buenas. Saúl eso no lo entendió, porque mandó a los criados para que hablaran, en el versículo 23 del capítulo 18 dice, los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? ¿Por qué el pobre no puede tener estima? El pobre tiene la misma estima que el rico. En esos tiempos, los reyes tenían todas las potestades, tenían todos los capitales, tenían mujeres, coches, casas, palacios, tierras, pero siempre le faltaba algo. En esta historia se ve que le faltaba algo. Porque Saúl era el dueño de todo, o de casi todo Israel, pero le faltaba una cosa. ¿Qué era lo que le faltaba? El amor de Dios, la humildad para que Dios lo quisiera. Porque a David lo quería porque David era prudente, sí, porque David era humilde, porque David mismo decía, sí, yo estoy enamorado de la hija del rey, pero no me puedo casar con ella porque soy pobre. Sin embargo, Dios le tenía preparado ese casamiento. Dios le tenía preparado a esa mujer. Porque David era humilde. David era un pastor de ovejas. Saúl, como se le había subido el reinado arriba, y él era el rey, era el uno, dijo Dios, no, pará, el uno soy yo. El uno en todos los órdenes de la vida es Dios. Ninguna persona, por más cosas que tenga, va a vivir bien si no tiene esa confianza y esa fe en que Jesús nos va a seguir llevando, que nos va a dar la alimentación, que nos va a dar la vestimenta, que nos va a dar el gozo de vivir una vida en paz y con alegría. Si nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, no tenemos paz, no tenemos alegría, no tenemos vida. Porque dice, si querés seguirme, morí para seguirme a mí. Muerte es vida, pero muerte espiritual. La muerte de aquel espíritu maligno que salga de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, y que entre el Espíritu de Dios. Que eso es lo que nos falta a todos, la empatía con el otro. ¿Qué es la empatía? Es querer al otro, quererlo sin mirar los defectos del otro. Todos tenemos defectos. Pero mientras nosotros veamos el defecto del otro, lo estemos mirando a ese defecto, estamos perdiendo el apoyo de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos el bien sin mirar a quién. Eso es lo que nos pide, las Escrituras nos piden en cada relato que hay, tanto de los reyes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, siempre nos está pidiendo lo mismo. Crean en mí, dice la Biblia. Crean en mí, dice el Señor. No crean en el egoísmo. No.
crean en mí, crean en que yo soy quien gobierna el mundo. Dice en el versículo 26, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Todo le salía mal a Saúl, porque dice Saúl, bueno, está 100 prepucios, tenía que matar a 100 hombres para poder casarse con la hija. Pero siempre con ese mal pensamiento de que le fuera mal a David. Y ese mal pensamiento de que le vaya mal al otro, muchos de nosotros lo tenemos. Mira que el mal pensamiento que tienen los reyes o las historias de la Biblia, esos malos pensamientos, los tenemos nosotros. Queremos que al otro le vaya mal. Y si nosotros queremos que al otro le vaya mal, al que le va a ir mal, es a nosotros. Siempre nos va a ir mal a nosotros. El otro va a ser feliz. ¿Y saben por qué? Porque, bueno, es que, ¿qué me importa a mí que vos quieras que a mí me vaya mal? A mí me va a ir bien. ¿Por qué me va a ir bien? Porque yo creo en la palabra. Yo creo en lo que me dice la Biblia. Yo creo en las historias de los reyes. Esto está ocurriendo actualmente en el mundo por el egoísmo de mucha gente, de muchos hombres de poder que quieren ser mejor que el otro. La guerra entre poderes, la guerra de los poderes, se ve todos los días. Se ve acá en Uruguay. Hay mucha gente que está deseando que le vaya mal al gobierno. Porque si le va mal al gobierno, resulta que yo soy el presidente. Hay mucha gente que... Y bueno, les va mal a ellos. Pero confiemos en lo que tenemos. Porque, por ejemplo, el gobierno, ¿quién lo puso? Dice, sí, lo puso el pueblo. No, lo puso Dios. Dios dispuso que, bueno, usted va a gobernar ahora. El presidente actual tuvo 4 veces luchando para ser presidente. Llegó a la presidencia y ¿qué le pasó? Esto que está pasando ahora. Una prueba de fuego. Una prueba que no la puso el ser humano. Una prueba que la puso Dios. Y será grande Dios que ustedes vieron que en la Biblia se nombra siempre el pueblo de Israel. El pueblo de Dios es Israel. ¿Cuál es el primer país que hoy por hoy se puede dar el lujo de sacarse la máscara? De sacarse el cosito este. El tapaboca. El primer país que tiene el privilegio de sacarse el tapaboca es Israel. No sé si Israel es más o es menos, pero es el pueblo de Dios. Seamos
o no imitar a Israel. No, imitarlo no, ser igual a Israel. Con nuestra idiosincrasia, con nuestro país, tratar de que Dios nos vea a nosotros como humildes, como personas que no, sin egoísmo. Tiremos el egoísmo al costado y creamos en Dios, que es el que nos va a llevar adelante y el que nos va a salvar. Dice, Israel se vacunó todo y se salvó. Bueno, pero ¿cómo hizo para ser el primero? ¿Cómo hizo para ser un país que se liberó sin guerras? Porque se liberó en 48 horas sin guerras. Creyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Eso es todo lo que hizo. Obedecer la palabra de Dios. Dice Saúl odió a David hasta la muerte, porque nunca descansó, nunca dijo yo lo voy a querer porque Dios lo quiere. Saúl cuando él perdió el apoyo y la fe en Dios, quería que muriera aquel que creía en Dios. Lo mismo hacen las personas que persiguen al cristianismo, que persiguen al cristiano. Todos somos cristianos. Todos somos hijos de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de ser reconocidos como hijos de Dios. Pero a todos nos trajo Dios. Y a todos los lleva Dios. Para bien o para mal, los trajo Dios. Para mal, le dio a Saúl la maldad, el espíritu maligno. Entonces acá le está diciendo que quiere al malo, quiere al bueno, quiere a todos. Dios no tiene acepción de personas. Entonces nosotros tampoco tenemos que tener acepción de personas. Tenemos que ser humildes, prudentes y tratar de ayudar al prójimo en la medida que nosotros podamos. No es ayudar monetariamente o no espiritualmente. Ayudarlo espiritualmente a todos aquellos que necesitan de una palabra o que necesitan que alguien los aconseje o que les diga, o que simplemente le diga, mirá, a mí me iba mal, hoy me va bien, porque yo creo en Dios. Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad, gracias por esta parte de la Biblia, de la historia de Saúl. Bendice a mi pueblo, bendice a los hermanos presentes, bendice a aquellos que están por el Zoom. Dame sabiduría para poder seguir adelante. Dame sabiduría para poder seguir sustentando a mi familia. Bendice a mi familia, bendice a todos aquellos que hoy por hoy están pasando por malos momentos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.